Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Bueno, le damos la bienvenida a una nueva Patreon, Norma. Y bueno, pues Bienvenida. bienvenida a la familia. Y bueno, nos trae a Popping Party, que bueno, hay gente que piensa que bueno, que es simplemente una banda de anime hasta que las ves subieron a escenario. Y lo que vamos a ver hoy es especial, porque claro, son actrices de voz interpretando a sus personajes, pero tocando realmente sus instrumentos en el mismísimo Nippon Budokan. Así que ahí lo llevas. Qué eh, raro. y así que tengo bastante curiosidad por comprobar cómo consiguen hacer todo esto, de unir espectáculo, interpretación y la música en el mismo concierto. Nace en 2015 esta banda como el grupo principal del proyecto multimedia Bunge Dream, que bueno, ya hemos visto diferentes bandas Sí. donde las propias actrices de voz interpretan a sus personajes tanto en el anime como sobre el escenario. Es increíble. Tokimeki Experience, ¿no? Es una de las canciones más representativas desde los inicios y bueno, esta actuación pertenece al Fourth Life Miracle Party 2017. Así que bueno, es un escenario mitiquísimo. Así que vamos con ello. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderos ninguna reacción y vamos allá. Me hace mucha gracia porque, bueno, al principio veía yo esa guitarra, digo, esa guitarra es muy agresiva digo, a ver qué música me Sí, vas a sí. traer ahora. Pero al final no, es más calmado de lo que yo pensaba, viendo esa guitarra. Igual que la teclista me ha hecho gracia, tiene tiempo hasta de hacer gestos a la cámara, en fin, se ve Está ahí disfrutando. bailando. Sí, sí, sí. La gente tiene una reacción increíble, se ve que tiene una legión de seguidores. Y bueno, este Tokimeki Experience habla del instante en que alguien decide lanzarse a perseguir un sueño sin saber exactamente qué encontrará en el camino. Ujú. Claro, está la emoción del descubrimiento, está la amistad, la ilusión por compartir experiencias y funcionan como metáforas del propio nacimiento de la banda. Mm, Se ve que hay una energía positiva, ¿vale? Que envuelve todo esto y esta canción parece, no sé, o por lo menos el ambiente parece casi una celebración colectiva, ¿no? Sí. Bueno, a ver, yo creo que esta actuación tiene la dificultad añadida de que em, eso, que pasa desapercibido el que las cinco integrantes no solo deben de tocar sus instrumentos en directo o cantar, sino que
bueno, en el caso de la cantante hace las dos cosas, sino mantener constantemente la personalidad de los personajes que De interpretan, los que personajes, sí, hemos claro. visto, que creo que son los que hemos visto en pantallas arriba, Sí, ¿no? sí, imagino que en las Vale. pantallas de arriba serán Entonces, los... claro, están manteniendo ahí el personaje y eso condiciona también, pues supongo que la forma de moverse, de interactuar entre ellas, e incluso la manera de comunicarse con el público. Aunque no lo percibo como una limitación, sino que em, todo lo van haciendo de manera natural, la forma de tocar y la forma de interactuar se ve auténtico. La verdad es que es un proyecto curioso. Y creo que todo está muy bien medido, ¿no? La música, la iluminación, la realización, la producción. em, Se ve como un proyecto grande, ¿no? Sí, Em, Musicalmente, no veo fisuras. Es más bien es como un pop rock. La interpretación, aún así, le aportan energía dentro del escenario. Eh, las guitarras son como más bien limpias, de un sonido así como brillante. El bajo tiene una base melódica bastante activa. La batería, buen ritmo, un ritmo constante, va impulsando la sí, canción. sí. Así que bueno, todo está bastante bien medido, me gusta. Y lo que llama la atención es que están las cuatro mirando hacia afuera, las cinco. Sí. Están ahí como si fueran las cinco puntas de una estrella y están todas mirando hacia el público. Ujú. No es una formación clásica Claro, de claro, cuando claro, sales claro. a tocar, ¿eh? Correcto, correcto. Bueno, tenemos, si no tengo aquí mal los datos, tenemos a Aimi a la voz principal de guitarra rítmica, Sae Otsuka, guitarra solista, Rimi Nishimoto al bajo, Ayaka Ohashi a la batería y Ayasa Ito a los teclados. Bueno, pues seguimos y luego vamos comentando más cosillas. Ujú. 風を感じて夢を抱きしめて果ての奥には君がいるからそばでながら手を伸ばして奇跡みたいだねあの頃の自分に教えてあげたいの夢見てた音楽もうすぐ本当の奇跡体験歌え叫べ太陽を呼び覚まして約束してた場所へ連れて掴め終わらない夢を見てただ健やかに歌おうときめきエクスペリエンスきらめくステージ青春と音楽絆の物語純情と情熱みんなで集めて素敵体験もしも君が不安に震えたなら共に見上げてみよう祈る空に声が来るせいが Me ha gustado esta armonización de voces. Tengo yo una pregunta que lo mismo en la propia norma nos puede contestar en comentarios. Es, ¿las chicas ya sabían tocar instrumentos antes de este proyecto? ¿Eran actrices de voz que se han adaptado a tocar instrumentos? ¿O al revés? ¿O eran ya músicos que se han adaptado a ser actrices de A voz? ser actrices, sí. ¿O ya eran actrices de voz que además eran músicos y han aprovechado? Es decir, ¿cómo lo han hecho? Porque, a ver, mi sensación, mi sensación por cómo veo el desempeño de cómo tocan, tengo la impresión de que eran actrices de voz que han aprendido a tocar. Ujú. Eh,
la que veo más suelta tocando de todos es a la bajista, ¿vale? Pero l- hay automatismos que creo que no tienen las demás tocando. Ya, ya, ya. Que lo que tocan lo tocan bien, es decir, lo que han aprendido lo han Sí, sí, aprendido. claro, claro, Es decir, efectivamente. suena compacto, suena bien y todo está en su sitio, pero am, no sé cómo explicarme. Si el cómo se mueven, ¿vale? Tocando el Sí, sí, instrumento, sí, sí, sí. hay cositas que veo que no son lo Que están ahí fluidas. un Sí, lo poco... fluidas que deberían de ser, ¿vale? Sí. Vale, bueno, pues simplemente era eso. Me hace gracia dónde tiene las púas esta mujer. ¿Dónde tiene las púas? En el micro, ¿no las ves? Ah, bueno, sí, eso es habitual. No sé, no sé. Es- Yo, es- pues es- la primera vez que lo veo. sí, no, sí, eso es habitual porque Ahora que me fijo. Además, digo, eso porque es, tiene la guitarra. eso es una pieza de plástico que se engancha Ya, en el pie. ya, claro, ya, No, ya. es que eso es ahora las modernidades. Antes te voy a explicar cómo era. Y tienen para que vaya pinzando las diferentes púas y ellas vayan cogiendo las que necesitan. Antes se hacía con una cinta como una especie de velcro, ¿vale? Sí, Y se cogía las dos carillas y entre medio se metían las púas. Hay gente que lo hace de manera más rudimentaria todavía. Hay, había guitarristas que metían las púas entre lo que es el golpeador de la guitarra y la guitarra y de ahí las iban sacando. Es decir, cada uno aquí, sí, sí, cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Ahí cada uno lo pone efectivamente, donde le venga bien. otros lo hacían en la parte inferior de la pala de la guitarra, ¿vale? Es decir, aquí cada uno. Y yo, por ejemplo, en su día, cuando tenía guitarra, había un pequeño aparato que era un dispensador de púas y se colocaba en la parte trasera de la guitarra y tú ibas cogiendo. eh, ¿Sabes? Es decir, hay muchas maneras. Ya, ya, ya. Pero hoy en día esta es la habitual, ¿vale? Lo que ves. Sí, es que ya hay aparatos específicos para esto, ¿no? ¿Sabes? Ya, ya, Es un ya. dispensador de púas. Así que nada. Bueno, cositas que iba a comentar, así un repasito de cada una. Bueno, la voz de la voz de Aimi em, combina, claro, para empezar es difícil cantar y tocar un instrumento, ¿no? Pero me refiero que técnicamente bien y además mantiene una afinación muy estable, buen control respiratorio, es una voz tirando más bien a un registro agudo, pero tiene cierto rango. Es un timbre como brillante, como juvenil, como muy expresivo. Creo que ellas son bastante jóvenes, pero claro, nunca se sabe. Eh, la batería, la batería me parece la más joven de todas, que también me equivoco, pero no sé. Lo El- mismo tiene 25 años. sí, lo mismo tiene 50, es decir, que nunca se sabe, ¿no? Como La decía, genética como decían, asiática dice, pueden no... tener entre 15 y 100 años, ahí está el Sí, margen. sí. Eh, pero que cantando veo muy bien adaptada a este estilo, le va perfecto. No es que busque hacer ni exhibición ni de potencia ni de agudos, pero todo lo que hace lo canta muy bien y transmite ilusión y cercanía, que creo que es lo que busca en la autenticidad, ¿no? Es decir, por encima, es decir, la autenticidad emocional mm, por encima de la técnica. Pero es muy buena cantante. Me gusta todo lo que está haciendo hasta el momento. Muy solvente en todos los Sí, sí, aspectos. sí. Así que perfecto. Luego le damos un repasito pequeño a los diferentes instrumentos. Seguimos. 素敵体験もしも不安に震えたなら共に見上げてみよう祈る空に声が来るせいが感じてるいつも進め僕は明日へ
Bien, estoy aquí investigando, ¿no? Con respecto a la formación que tenían cada uno. Aunque claro, sabemos que por la cultura musical que tienen en Japón, Sí, todas que desde tienen que haber tenido algún, chiquititos, algún tipo de formación, ¿no? claro. Por lo visto, Aimi, cantante de guitarra rítmica, era la que más experiencia tenía, sobre todo como cantante, ¿no? Por eso la eligieron. Ya trabajaba como actriz de voz y artista musical, e incluso tenía una banda en la que tocaba en el instituto, ¿no? Cuando tocaba la guitarra. Ujú. Así que bueno, tenía ahí cierto bagaje. Em, Sae Otsuka, la guitarra solista, ya era guitarrista antes de entrar en Bangee Dream, pero lo curioso es que sobre todo tocaba con guitarra acústica, ¿no? Que aquí lo hace con eléctrica, e incluso había hecho, es decir, tocado en plan música callejera, ¿no? Ahí en las calles. Sí. Y lo curioso es que no tenía experiencia como actriz de voz. eh, y bueno, pues tuvo que aprender esa faceta mientras adaptaba se tuvo que adaptar tanto a ser actriz de voz como a tocar la guitarra eléctrica, ¿vale? Es que la Para que técnica, vean. aunque sea una guitarra, la técnica de guitarra acústica y de eléctrica no tiene nada que ver. Yo estoy harto de decirlo, pero parece como que... Yo creo que la Sí, gente no... vamos, que tienen hasta casi es muy meritorio lo que han hecho. Claro, lo que veía yo en la guitarra solista aquí en SAE era precisamente eso. Veo que seguramente ella utiliza una guitarra acústica y su forma de comportarse con la guitarra es distinta. Es Es, distinta. es- es más suelto. Rimi Nishimoto em, es curioso también porque ella se formó en piano y en guitarra y va y la ponen a tocar el bajo, Ah, eh, bien, bien. ¿vale? Que no tenía experiencia tocando el bajo. Y, y claro, aprendió específicamente para interpretar a Rimi, ¿no? Bueno, al personaje. Y lo curioso, bueno, me parece una bajista muy sólida porque toca muy bien, pero hay una cosa curiosa de, si tú observas la mano izquierda de un bajista, sabes si ha sido guitarrista antes o no, por el arco de la mano, ¿vale? Los guitarristas arquean la mano para que el dedo quede justo en paralelo Es la cuerda. del traste, sí, efectivamente. Y los bajistas, fíjate que los que son bajistas puros casi tienen los dedos estirados a la hora de tocar, ¿vale? Porque Ya, es una técnica que mientras estás pinzando el traste que sea, con los otros dedos estás muteando en las otras cuerdas para que no resuenen mientras está tocando la cuerda que tú necesitas, ¿vale? ya, ya, Para que ya. no, porque las cuerdas del bajo y de la guitarra, cuando tocas una, vibran todas. ¿Sabes? Se dice que vibran por simpatía, se dice. Toma, Entonces, claro, dice, pues no seas tan simpáticas, hombre, los bajistas intentan siempre ir muteando las otras cuerdas porque en el bajo es más exagerado, ¿no? Así Sí. que, y he visto que ella arquea mucho la mano, entonces digo, Ha ahora me sido cuadra, guitarrista. ahora me cuadra que venga de la guitarra, sí. Luego está Ayaka, que es la batería, que en este caso era una actriz de voz ya muy conocida antes. Y aunque también tiene experiencia como cantante, es decir, podría haber sido perfectamente, claro, lo que pasa es que tocando la batería y cantar siempre es más complicado, ¿no? Es complicado, sí. A no ser que sea Hanna Pero o... lo gracioso es que, claro, la ponen a tocar la batería y no tenía experiencia tocando la batería. Así que tuvo que aprender, ¿vale? Ahí yo con Ayaka lo que he notado es la manera de coger las baquetas, que como que las agarran muy fuerte, en vez de... Los baterías muchas veces con dos, tres dedos Sí, están jugando, pero no la agarran así, ¿vale? Entonces ella como que, no sé si... Bueno, eso es lo que he notado yo. Después me puedo montar mis películas, ¿no? Pero bueno, que tuvo que entrenarse para tocar la batería. Y luego Ayasa, en los teclados, sí, también la he visto muy suelta. Dicho, sí, además porque te he es dicho, de las que más me ha gustado a mí, porque claro, estaba ahí bailando y claro, te me ha digo, recordado mucho a Oreo.
te digo, va tan cómoda con el teclado que además le da tiempo hasta hacer gestitos, Sí, ¿vale? sí, sí, Y claro, va sobrada porque esta sí toca el piano desde niña, ¿vale? Entonces, para ella el tocar el teclado es su estado natural, eh, con lo cual está muy cómoda, muy sí, cómoda. claro. Claro, entonces, si tú las ves, ves que Amy está muy cómoda en su papel de tocar la guitarra rítmica y cantar, porque ha hecho las dos cosas. La transición de guitarra a bajo la ha hecho muy bien en el caso de Rimi. Y bueno, la que le veo como más problemas de adaptación es a Sae de la guitarra acústica y la guitarra eléctrica. Aún así, te digo que todo se ha tocado muy bien y no veo Sí, sí, sí. ningún problema en ese sentido. Bueno, eh, como es la primera vez que reaccionamos a esta banda, he visto necesario dar estas explicaciones. Ya no lo vamos a hacer en cada vídeo que hagamos con ellas, si es que repetimos, pero bueno, me parece curioso porque el adquirir este cierto lore de la banda creo que muchas veces hace falta. Venga, seguimos. 「してた場所へすべてつけて」「終わらない夢を見て」「ただ健やかに歌おう」「ときめきエクスペリエンス」「きらめくステージへ」青春と音楽絆の物語純情と情熱みんなで集めて素敵体験もしも君が不安に震えたなら共に見上げてみよう祈る空に声が来るせいが感じてるいつの日進め飛びば明日へ走り抜けて約束の待つ場所は晴らせ刻め信じてた瞬間にハピネスとミラクルを乗せてときめきエクスペリエンス明日のステージOtro detalle de valorar es que Rimi se pasa a tocar el bajo y no toca con púa, que sería lo cómodo para ella, ¿vale? Porque ella se ha tirado toda la vida tocando con púa, ¿vale? Y toca con dedos. Muy bien ahí, muy bien, perfecto. Los bajistas tocan con dedos. Esto tenemos una pelea aquí entre los bajistas, que los bajistas de verdad tocan con dedos y los que no tocan con púa. Siempre está el chiste, ¿no? De que los bajistas que tocan con púa son guitarristas frustrados, pero no, realmente no es así. Realmente es que dependiendo El del tipo, sonido que del, busques, ¿eh? del sonido que busques, eh, pues haces una cosa u otra. De hecho, hay muchos bajistas que utilizan las dos técnicas y después incluso casos como Misa que hacen las dos en la misma canción, ¿vale? Es decir, Sí. que dependiendo de lo que quieras conseguir. Así que, bien, perfecto. Bueno, pues me ha gustado mucho. Es un grupo muy divertido de escuchar, es compacto, tiene mucho mérito lo que hacen. Y bueno, espero que la reaccionemos más veces. Norma, gracias por patrocinar esta reacción y bienvenida. Y amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderos ninguna reacción. Dos formas de apoyarnos en haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel uno veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2 vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10
en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo, en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.